he querido subrayar con fuerza ese no puedo hacer nada para que se den cuenta de lo que vamos a ver en los últimos minutos, que es la enorme revolución en la manera de concebir el conocimiento, el ser humano y la realidad, que viene dada a partir del siglo XIV, más o menos, pero sobre todo en el siglo XVI y XVII, de la mano de algunos grandes filósofos, entre los cuales voy a mencionar a dos o tres. El primero de ellos es quizás el más representativo en esta línea, que es Francis Bacon. Es suya la frase célebre, que probablemente ustedes la han oído mucho, de saber es poder. Pero fíjense que en el cuadro de lo que yo he estado planteando, que pienso más correcto que esto que ahora estamos viviendo, el saber que es poder, poder hacer, es el saber de mínimo rango. Mientras que el saber que más perfecciona al ser humano es el saber de más categoría con el que yo no puedo hacer nada. Si quieren, para dar la visión completa, hay un tipo de saber que es necesario para la supervivencia humana, ese saber con el que yo doy cuenta de mis necesidades básicas. Hay ese mismo saber un poco más ampliado que es para un cierto vivir con decoro, que es el del bienestar. Y luego hay un saber que no es para la supervivencia ni para el vivir con decoro, sino es para crecer como persona. Sin embargo, a partir de Bacon, en cierta manera, como vamos a ir viendo, se invierten las tornas y el saber que importa ahora no es ya el saber que me permite crecer, sino el saber que me permite maniobrar, modificar la naturaleza, es el saber técnico. De tal manera que hoy el saber por excelencia no es ni siquiera la ciencia, no somos hombres subordinados a la ciencia, sino más bien hombres subordinados a la técnica y en concreto a la tecnología. El saber que es nuestro punto de referencia también como seres humanos es el saber técnico, tecnológico. La imagen del hombre que surge o que está implícita en esta concepción del saber ya no como un saber que atiende a la realidad, sobre todo a las más importantes, para conocerla, sino que procura conocer para poder hacer, para poder modificar la realidad. El hombre ya no es un hombre que responde, no es un ser que responde, sino que es un ser que domina, que quiere dominar la naturaleza y para poder dominarla no la escucha, sino que la interroga, le hace las preguntas que él considera necesarias para su propio interés, para su propio beneficio. De ser alguien que responde a la realidad y por tanto la respeta y la cuida, el hombre quiere convertirse a través del conocimiento, que es poder, en dueño y poseedor de la naturaleza. Y para eso la interroga, le hace aquellas preguntas en función de las cuales va a conseguir obtener un beneficio de la transformación de la naturaleza. Aquí la cita más célebre es la de Galileo. Dentro de este contexto dice, en el caso de que la naturaleza no responda a nuestras preguntas y descubra sus misterios, la someteremos a tortura y le arrancaremos, tras un penoso interrogatorio, la respuesta que no quiere darnos por las buenas. Para los griegos, por volver a ellos, la relación del hombre con todo lo demás es la del que cuida y si se trata de realidades inferiores las cuida más porque nobleza obliga. Sin embargo, a partir de un momento determinado, de una manera muy clara en el siglo XVI, se pierde esa actitud contemplativa, cuidadosa, en servicio de la naturaleza y de las demás personas y se adopta otra actitud que es la de dominio para poder transformar en función de nuestro propio interés, de nuestro propio beneficio, que inicialmente, y puede ser el de toda la humanidad, pero por desgracia, como ustedes pueden comprobar, igual que yo, acaba siendo el beneficio, el interés de cada uno. Quizás el texto donde este cambio, esta gran revolución, se concreta de una manera más clara y más paradigmática, sea un texto del discurso del método. Descartes está hablando del saber que él está aprendiendo y del que está intentando descubrir y brindar a sus conciudadanos y a la humanidad. Él va descubriendo conocimientos muy útiles
para la vida, pero útiles en el sentido al que me estoy refiriendo desde hace unos momentos, que es ese saber hacer, transformando la naturaleza para ponerla al servicio, pero al servicio además, como veremos pronto, no del conocimiento supremo o del bien moral, sino al servicio de algo mucho más, iba a decir rastrero, pero si quieren más material, más del hombre animal. Leo la frase completa. Descartes llega a la conclusión de que en lugar de esa filosofía especulativa, teorética, que se enseña en las escuelas, hay que implantar una filosofía práctica, dice algunas cosas más, y hacernos así como dueños y propietarios de la naturaleza. Y este cambio de paradigma en el saber ya no es el saber de lo superior, sino el saber de lo igual o de lo inferior para ponerlo al servicio con objeto de inventar una infinidad de artificios que nos permitirán gozar de los frutos de la tierra y de todas las comodidades y sobre todo conservar la salud, el primer bien y el fundamento de los demás bienes de esta vida. Como ustedes pueden comprobar si lo piensan con calma conmigo, esto se ha impuesto en nuestra cultura. El caso de Bacon es mucho más claro, en la misma línea de Descartes, porque anticipa cuestiones que solo a lo largo de finales del siglo XX y a lo largo del siglo XXI están saliendo a la luz. Y sin embargo, Bacon lo anticipa como algo que hay que conseguir a través de ese conocimiento que domina a la naturaleza. Se trata de prolongar la vida, retardar la vejez, curar enfermedades que se consideran incurables, mitigar el dolor, modificar el temperamento, hoy diríamos el sexo, la estatura, las características físicas, reforzar y potenciar las capacidades intelectuales para seguir sometiendo a la naturaleza. Estos son los objetivos que se proponen de una manera clara, no solo Bacon y no solo Descartes, sino es lo que está en el ambiente y algunos filósofos lo advierten claramente y lo potencian de una manera tremenda, con muchísimo éxito, como podemos comprobar. Como les decía, esto implica un cambio de paradigma que Schumacher, en un libro que recomiendo de nuevo, La Guía para los Perplejos, lo resume de esta manera. Pasamos de apreciar el conocimiento mínimo que puede obtenerse de las cosas más elevadas, ese conocimiento de lo sublime y divino, que aunque fuera muy imperfecto, Aristóteles decía que era maravilloso, pasamos de ese conocimiento mínimo, pero de lo más elevado, a un conocimiento matemático preciso y por tanto capaz de transformar la realidad de las cosas menos importantes. Hemos abandonado la ciencia para comprender, la ciencia que lleva a reflexionar, a contemplar, a intentar conocer la realidad, y a cambio hemos instaurado un saber que no es para comprender, sino que es para manipular y hacernos así como dueños y propietarios de la naturaleza, un saber que engendrará una enorme maquinaria dentro de la cual acabará preso el propio ser humano, como gráficamente se ve en esta parodia maravillosa que hace Charles Chaplin de precisamente los tiempos modernos. Fíjense que aquí la clave, lo importante es no que se haya desarrollado el conocimiento tecnológico y, por tanto, los aparatos que nos permiten, todo eso sería maravilloso si no se hubiera dado suprimiendo el saber propio de la filosofía y de las ciencias. El sentido clásico es ese saber que conoce la realidad tal como es. La clave, como antes les decía, está precisamente en esas palabras de Descartes en las que dice que en lugar de esa filosofía especulativa, esa filosofía que intenta contemplar la realidad, hay que instaurar una filosofía práctica, transformadora, que nos permitirá hacernos dueños y poseedores de la naturaleza. Es el lugar de
es tan radical que hace que todo cambie. Fíjense que para los griegos había tres tipos de bienes: el bien útil, el bien agradable y el bien en sí. Y cuando el modo de acercarse a la realidad era, en primer lugar, el de escuchar o contemplar y ver qué es lo que te pide la realidad, lo que era útil lo tratabas como útil, lo que era agradable lo tratabas para tu satisfacción, y lo que era un bien en sí era algo que era digno y que merecía un respeto, una atención, un conocimiento. Pero es que ahora no miras a la realidad y dejas que te diga de qué tipo de realidad se trata, sino que tú preguntas a la realidad y le preguntas solo por su utilidad y por su capacidad de generar placer, de generar satisfacción, de generar contento. Ese en lugar de quiere decir que ya no existe el sitio en nuestra civilización, en nuestra cultura como tal, no existe el sitio para lo bueno en sí, para el bien honesto, el bien honrado, el bien digno, del que hemos hablado en otros momentos, que son la persona, la dignidad, la libertad, el amor, esta manera de entender el conocimiento y la realidad, en la cual se trata de conocer para poder transformar en función de la utilidad que tiene para mí, hace que toda la realidad y finalmente el ser humano, como podemos comprobar, se convierta en un instrumento para mis intereses. De tal manera que si sirve para darme un beneficio o una satisfacción, es bueno, y si no sirve para, no sirve para nada, porque ya no existen realidades que sean buenas en sí mismas. Ya no existen realidades ni bienes que lo sean en sí mismos, no existen siquiera fines, ni existe, por tanto, conocimiento de los bienes y conocimientos de los fines. Empleando una terminología de nuevo filosófica, lo que hay de unos siglos para esta parte, de una manera cultural, es un predominio absoluto, total, de lo que podríamos llamar la razón instrumental, es decir, un uso de la inteligencia que no contempla la realidad y actúa en consecuencia, conociéndola más o menos, atendiéndola más o menos, cuidándola más o menos, sino que busca en toda realidad cuál es la posibilidad de ser utilizada. Por tanto, hay un desarrollo de lo que se llama razón de los instrumentos, razón instrumental, que nos lleva a conocer todo sobre los medios, pero nada sobre los fines. Por tanto, podemos ir muy deprisa, pero no sabemos a dónde, podemos andar corriendo, pero no sabemos a dónde llegaremos, se pierde lo más importante de la realidad y lo más importante para la vida humana. Lo que hay es un desconocimiento radical del ser humano. Por eso, a lo largo del siglo XX, son muchos los autores que, preocupados, empiezan a decir afirmaciones como esta de Max Scheler: la multitud de ciencias especiales, de ciencias experimentales sobre el hombre, no las demás, sino también las que tratan sobre el hombre, ocultan su esencia mucho más de lo que la ilumina. A renglón seguido añade el propio Max Scheler: somos la primera época en la historia en que el hombre se ha convertido para sí mismo en un ser problemático. El hombre ya no sabe lo que es. Lo que es el hombre, quién es el hombre, está en el ámbito de los fines, no de los medios. El hombre puede saber hoy, por desgracia, cómo utilizar a los otros hombres. Puede saber cómo hacer de él un instrumento para el propio beneficio, pero no sabe quién es y cuál es la actitud adecuada con respecto a él, porque no ha desarrollado la capacidad cognoscitiva que se refiere a los bienes dignos, que se refiere a los fines, sino que todo lo ha acabado transformando en medio o instrumento, y ha desarrollado enormemente esa capacidad de medir que permite modificar la realidad y utilizarla para el propio beneficio. El hombre ya no sabe lo que es, ya no sabe quién es, y se da cuenta, ojalá fuéramos más los que nos diéramos cuenta, se da cuenta de que no sabe lo que es. Heidegger lo viene a decir de la misma manera,
ninguna época, ninguna, supo menos qué sea el hombre. A ningún tiempo se le presentó el hombre como ser tan misterioso.